Bueno, señores, si nos acomodamos aquí para descansar una gotica, no hay problema, acá puede ser. Y hemos andado desde Bogotá 1137 kilómetros. Un pequeño y corto recorrido por este parque de San Onofre. Este es un monumento, pero aquí no dice, aquí no hay ninguna leyenda, no sé quién será este señor. Pero tiene pinta de español. Este cuento de los españoles y su conquista. Bueno, señores, bueno, salimos del parque principal, vamos a conocer otro poquito de San Onofre. Analicémoslo bien. Y salimos para Santiago de Tolú. Esta es la carrera 19, vamos hasta la... hijo de madre. Dale. Aquí las principales, bueno, carrera 19, carrera 20, carrera 21, calle 17 y carrera 17. Aquí volteamos por esta que es la calle 16 y tomamos la carrera 20 para tener una idea de cómo es en sus calles principales esta manejo. Vamos a ver, pero yo veo que solamente están bajando. O sea que esto es porque necesito tomar a la izquierda, pero yo veo que solamente están bajando estos berriondos. Así viene una moto. Esta es la carrera 20. Es que no veo, sino que solamente vienen para acá, pero y vamos mirando qué es lo que hay en San Onofre. Aquí vamos llegando a la calle 18. Rafa González, Asamblea y Partido Conservador, de por Dios. Bueno, nuevamente el parque principal. Tiendas de uno. La torre de comunicaciones. One. Queda One. Hotel.
Por aquí hay antioqueños, mira, depósito del antioqueño. Hijo de pucha. Cuando yo vea que esto va perdiendo importancia, va perdiendo pues giro. Aquí dice Palenque de Torobe, ¿qué es esto? IPS, es una IPS. Y aquí vamos volteando porque ya pues ya hacia abajo es la carretera por donde entré. O sea, sería la troncal del occidente. Y allí damos la vuelta. Acá damos la vuelta y vamos a tomar lo que es derechito la carrera 21, que vendría a ser esta. Bueno, vamos bajando por la carrera 21. Vamos a ver qué más vemos por aquí. La cadena me trae un traqueteo, pero pues no sé si cambiársela. Pero ese traqueteo me lo trae desde que estaba andando en Bogotá. Seguramente está un poco torcida, pero no sé si sea necesario cambiarla, pues me han dado bien. Un traqueteito sin exagerar, ¿no? Ay, papá. Bueno, aquí llegamos a la carrera 21 con calle 21. Aquí giramos porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí queda el cementerio del municipio de San Onofre. Y hay una rampita para entrar, vea. Tan solo una gota. Allá queda el coliseo del pueblo. Y entremos una gotica al cementerio de San Onofre. Grabémoslo un poquito. Aquí dice José Gregorio Blanquicet. Se iban equivocando con la N. Aquí da, mira, José Gregorio Blanquicet. Ay, mamá, este tigre no lo vi por ningún lado y me asustó. Esther Moguea. José María Castro García. Este murió en el 2022, mira. Nació en el 1941, murió en el 2022. Tan bonita aquella, que mi moto la dejé ahí, sin seguro. Mira, tan bonita esta. Está como la parroquia, ¿qué es esto? Bueno. Ay, son dos muchachos, mira. Jonan Rincón. ¿Jonan? ¿Qué dice ahí? Jonan, Román, Rincón, es un muchacho. Tu partida repentina es el momento menos esperado. Jovencito. Y aquí está doña, es que es un nombre, yo no lo leo bien, hombre. María Pacheco es el apellido, eso sí, pero Juana María Pacheco. Y este es Rincón Blanco. Es un joven. Está muy bonito el... Bueno, señores. Continuamos nuestra ruta por la calle 21, carrera 21. Y seguimos aquí por la carrera 21, conociendo este municipio.
a pesar de que son las 10:12, bueno, yo me subo aquí en mi motico, ya no tengo la chaqueta de viaje, ya me la he quitado cuando llego. Se siente fresquito, lo que quiero decir. Ya me he quitado, seguramente por lo que me he quitado la chaqueta de viaje. Ya aquí, ya como yo ya comencé los recorridos, entonces la he acomodado en la moto y ya estoy andando con bloqueador y una camiseta. Aquí subimos por esta que es la calle 17. Y pongámosle listo, está la calle 17 y vamos a ir hasta el hospital. Iniciar. Listo, vamos a ir hasta el hospital y luego vamos por la calle 17 hasta donde queda la policía. Y ahí termino mi recorrido. Pero sigamos admirando. Esta es otra vía. Cálmate, cálmate, gato. Bueno, todas vienen bajando, todas las carreritas vienen bajando. Entonces toca tener cuidado porque esas son las rápidas. Pero yo quiero ir hasta el hospital. Esa es la carrera 19, ya la hicimos. ¿Qué es esto aquí? María Cantillo Jr. Salceiro. Y aquí nomás está el hospital. Bueno, esta también es bajando, toca tener cuidado, pero aquí acaba. La calle 17 por la que vamos a subir ahorita fue por la que entramos al municipio. Una de las más concurridas. Bueno, muchachos. Hola, ¿qué tal? No. Venía a mirar, solamente a mirar, a conocer. Sí, señor. Muchas gracias. Urgencias, sí, este es una gotica aquí. Hospital del municipio de San Onofre. Démosle campo a los que sí van a entrar. Qué agradable conocer Colombia de esta manera. Me encanta, me fascina. No puedo pasar por los pueblos corriendo como loco y no grabar nada. Es muy difícil para mí, de verdad. Yo puedo andar y recorrer mucho por Colombia, mucho más de lo que he hecho, estoy haciendo, pero es que me toca detenerme. Yo no puedo pasar de largo. Uy, este man viene pitando aquí. Yo voy a ir hasta la policía, pero ahora damos el espacio. Bueno, vamos a subir por la carrera 17. Que es esta, otra de las principales de este municipio. Espera, loco. Ah, ya, mira. Mira, es cerquita, mira. Y este es el departamento de policía, Sucre, dice departamento de policía Sucre. ¿Será? Pero ¿dónde está? Ah, míralo. Estación de policía San Onofre, mira.
Bueno, muchachos, vamos a ver por dónde. Y ahí está la iglesia, mira. Señores, he terminado mi recorrido en San Onofre y nos iremos para Santiago de Tolú, si no me equivoco, es el próximo municipio. Terminamos aquí en la estación de policía y aquí donde dicen San Onofre rehabilitar. Bueno, ¿esto es qué? ¿Esto es qué? Leámoslo completo. Leámoslo completo, hijo de madre. Centro de Fisioterapia. Doctora Marta Cantillo, hombre.